han endurecido su corazón, porque los pecadores no tienen la fe para que Dios pueda salvarlos, hermano. ¿De acuerdo usted? ¿De acuerdo nosotros? ¿Cómo estamos? Con un corazón duro, con un corazón incrédulo, hermano. Y sabemos que los pecadores tienen una barrera, están separados de Dios por su pecado. Y dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores. Qué terrible, amén, hermanos. Pero no se ponga triste, no póngase contento, póngase feliz. Amén, amén, hermanos. Sabe que en Crónicas, ¿verdad? En Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, dijo el Señor: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y me buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Cuando el hombre vive desenfrenadamente, cuando el hombre vive en su pecado, en su maldad, en su engaño, en su perversidad, y de repente le va mal, y de repente le suceden cosas, y de repente quiere buscar de Dios, quiere buscar de la misericordia de Dios, quiere buscar del perdón de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y no vamos tan lejos. Sabemos que la Biblia dice que si nosotros y el esposo y la esposa están disgustados, decía el versículo Crónicas, decía, hermano, ¿y qué haríamos si Dios no oye nuestras oraciones? ¿Qué haríamos, hermano Mauricio, hermano Jael, si Dios no oye nuestras oraciones? Estaríamos perdidos, estuviéramos fracasados, estuviéramos tristes. Amén. Tuviéramos fracasados, tuviéramos tristes, hermano. Y Dios tiene razón, porque Dios no oye a los pecadores. Sí, tiene razón. Él conoce el corazón de la gente, hermano. Él lo conoce. ¿Quién conoce el corazón de los hombres? Digo, yo, Jehová, que escudriña la mente y el corazón de los hombres. Engañoso es el corazón y perverso más que todo. Pero Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos se acuerdan de Jonás, de la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Dice la Biblia que Dios habló a Jonás, le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques la palabra de Dios, porque hay un pueblo desenfrenado, hay un pueblo que vive en la maldad, hay un pueblo que vive en el engaño. ¿Verdad que sí? Dios no los iba a oír por su pecado, porque estaba toda clase de pecado ahí, ¿verdad que sí? Toda clase de pecado estaba ahí, y Dios iba a destruir por su pecado. Pero la misericordia de Dios, gloria a Dios por la misericordia de Dios, que dice que por la misericordia de Dios no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Dios comenzó a trabajar en la vida de Jonás, y ustedes conocen la historia, que Jonás se rebelaba a ir a llevar el mensaje. Pero dice la palabra de Dios que por fin tuvo que hacer el Señor un montón de cosas para poder que Jonás fuera a llevar el mensaje.
Y Jonás nada más fue, dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si no se arrepienten, su pecado los matará. De aquí, y dice la palabra de Dios que la gente que se convirtió, hermano. Dice que la gente creyó, hermano. ¿Qué más? Se tiró de rodillas. Se quitó su ropa. Los animales no comían. Los camellos no comían, las vacas no comían, nadie comía, hasta el rey se quitó, toda la ciudad se quitó, toda la ciudad se arrepintió, toda la ciudad. Entonces Dios oyó. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Usted está viviendo en pecado, está viviendo en engaño, está viviendo en maldición, y usted dice, no, es que Dios me puede oír. No, no, Dios no lo va a oír. Porque su pecado lo ha cegado, su pecado ha puesto barreras para que Dios le oiga. Y dice la palabra de Dios que Dios miró desde los cielos, miró cómo la ciudad de Nínive se arrepintió. Creyeron a Dios, cambiaron su manera de vivir, cambiaron su manera de actuar. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que iba a hacer. Y Dios los perdonó. Esa es la misericordia de Dios, hermano, que también ha obrado en cada uno de nosotros, aun siendo pecadores, aun siendo engañadores, malos, perversos, incrédulos, envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos encontrar esa salvación y vida eterna. Cuando Dios le dijo a aquel hombre, le puso ahí soquete ahí con la saliva en sus ojos, se le dijo, vayan y lávense. Aquellos hombres fueron, aquel hombre fue y obedeció, hermano, creyó, hermano, hizo el milagro. Y él dijo, pues yo no sé, lo único que sé que antes estaba ciego y ahora vemos, hermano. ¿Cuántos estábamos ciegos y ahora vemos? ¿Cómo lo hizo? No se ve. Pero sabemos que algo pasó en nuestra vida, que algo pasó en nuestro corazón, que nuestros pecados fueron perdonados y ahora tenemos una vida eterna por la gracia de Dios, por la gracia de Jesús. Amén, hermano. Gloria al Señor por eso, hermano. Amén. Gloria al Señor por eso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso. Amén, hermano. Ahora, hay mucha gente que es temerosa, hermano, pero no de Dios. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que es temerosa, pero no de Dios, hermano. Tienen temor para todo, hermano. Hasta para una cucaracha. Hasta para un ratón, ¿verdad? Una víbora. Salimos corriendo todos. No, yo creo que la gente se queda aquí, ¿verdad? ¿Quién es bueno para las víboras? Para cuando salga una víbora, llamarle. Hermano, ya dice que él le salta ahí a la víbora. ¿eh? A ver. Pero el problema es que, hermano, no tenemos temor a muchas cosas, pero al que tenemos que temerle es a Dios. Es el que donde tiene que estar ese temor, hermano. Amén. ¿Sabes? Esto me recuerda a aquellos dos hombres que estaban colgados con el Señor Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaban ahí colgados. El uno le decía, si eres Dios, bájate de allí y vamos a creer en ti. Este hombre no tenía temor de Dios. ¿Usted cree que tiene temor de Dios? No, porque él no quería cambiar. Él quería seguir en su pecado, él quería seguir en su maldad, él quería seguir engañando, él quería seguir robando, él quería seguir haciendo lo malo. Pero el otro sí tenía temor de Dios. Pues tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho, por lo que nuestros hechos nos han llevado. Estamos aquí no por nada, estamos pagando las consecuencias de lo que hemos hecho. ¿Verdad?
Pero también dijo, él no ha hecho nada malo. Nada malo Jesús ha hecho. Pero eso no le salvó. Lo que le salvó es creer que él había un reino. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entendió que él había creído y le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Wow. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace qué, su voluntad, a este oye. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe? La Biblia dice que los ojos de Jehová para aquellos que hacen el pecado. Dios está viendo a los que hacen el pecado. ¿Para qué? Para quitarlos de la tierra. Dice la palabra de Dios que Dios miró la maldad en el tiempo de Noé, la maldad del hombre, y le dolió en su corazón, le pesó en su corazón. Y dijo, no para siempre voy a tolerar al hombre. Lo quitaré de la tierra porque me arrepiento de haberlo hecho. No que Dios no tenga poder, hermano. Él quiere que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, su misericordia nos pueda llegar y nos pueda abrazar. Y nosotros podamos ver como el ciego, que nacimos ciegos, ¿cuántos nacimos ciegos? En pecado. Pero qué hermoso que hoy se pueda ir viendo. Que el que le salvó, el que le perdonó se llama Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel hombre que estaba en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. ¿Sabe? La Biblia nos dice en Salmos 34, ¿cuántos hemos leído? Nos gusta Salmos 34, a mí me gusta mucho, porque dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, oraré los mansos, y se lograrán, se aprendió, ¿verdad? Nos gusta, a mí me encanta, pero el versículo que dice, los ojos de Jehová están sobre los y atentos sus oídos al clamor de qué, hermano, de ellos. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Dice ahí que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos para el clamor de ellos, ¿verdad? Cuando nosotros andamos bien y cualquier oración que podamos poner delante del Señor, Él nos oye. Amén. Porque ahora hemos sido redimidos, ahora hemos sido salvados, hemos sido alcanzados, perdonados por la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, qué bendición, hermano. Amén. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Podemos tener por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que ha sido bueno con nosotros, maravillosamente bueno con nosotros. Y mire, la palabra de Dios nos dice ahí, sabemos que Dios no ve a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Creamos en el Señor Jesucristo. Que lo recibamos como nuestro Salvador. Se huela. No. Muy bien, hermanos. La Biblia nos dice allí, hermanos, en Romanos 10:13.
Ahí en Romanos 10:13 dice la palabra de Dios, el versículo 13 dice, pero todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. Oiga, pero para invocar el nombre del Señor, ¿cómo lo voy a hacer, pastor? ¿Usted cree que usted solo pudiera haber invocado el nombre del Señor? No. Yo no pudiera haber invocado el nombre del Señor solo, hermano. ¿Alguien? No va como por arte de magia, no. No se puede. Pero la Biblia dice ahí, la palabra de Dios nos promete que porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y cómo pues invocarán en el cual ni siquiera han creído? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en el cual ni siquiera han creído? ¿Cómo vas a buscar una salvación que ni siquiera has creído? ¿Verdad? Yo no había oído, ¿cómo iba yo? No fui hasta que llegué a la iglesia, no fui hasta que oí al predicador, no fui hasta que oí el mensaje. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán en el cual ni siquiera han creído? ¿Y cómo creerán en el que ni siquiera han oído? No han creído porque no han oído. Por eso dice, cuál hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso tenemos que llevar el evangelio. Por eso tiene que haber iglesias que predican la palabra de Dios para que él, como aquel día que yo llegué a la iglesia sin haber oído el evangelio, sin que nadie me hubiera predicado, no porque no había gente que me quería predicar, es porque siempre me escondía o no quería escuchar. ¿Cuántos hay así de esos, hermanos? No quieren escuchar, no quieren venir a la iglesia. Los ven y ahí cierran la puerta y les tocan la puerta y hay nadie aquí en la casa. Corrido bajo de la cama. Pero dice la palabra de Dios. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el que ni siquiera han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén, hermano. Y así es, dice la palabra, cómo predicarán si no fuesen enviados. Como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, anuncian las buenas nuevas. Amén. Y así es, hermano. Dios no puede transformar a alguien que no ha creído, que no ha venido a los pies del Señor. Aleluya. Amén. Y mire, decíamos ahí el versículo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. El mundo perece. ¿Por qué perece el mundo, pastor? Perece porque su pecado los ha dividido. Dice el Señor, vuestro pecado ha dividido a Dios de nosotros, nos ha separado de Dios. Pero la misericordia de Dios es la que te trae el mensaje. La misericordia de Dios es la que te trae el evangelio para que creas, para que te arrepientas, para que entonces sí pueda ser, ¿verdad? Lo que dice el Señor, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios a ese perdona, a ese oye, a eso salva. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros ya somos salvos? Porque hemos sido temerosos, porque hemos creído, ¿verdad? Hemos creído y hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cuáles todavía no han venido a los pies del Señor? Sus pecados, sus maldades, han hecho división entre Dios y Dios no los puede oír. Pero para eso vino Cristo Jesús, para traer la misericordia a este mundo, para perdonar, para salvar, para cambiar. Amén, hermano, para cambiar. Pero pueblo de Dios, iglesia del Señor, quizás Dios se ha alejado de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado.
por la manera que estamos viviendo, por la manera que estamos haciendo. Dios no está lejos de nosotros, pero Dios dice que constriñamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el pecado. No constriñéis al Espíritu Santo de Dios, que mueran vosotros. Cuando nosotros nos apartamos y comenzamos a hacer cosas indebidas, malas y perversas, Dios se aparta. El Espíritu Santo de Dios se apaga, no se apaga, perdón, se apaga. Ahí está, pero lo tenemos apagado. Porque le metemos de la carne y de la carne, y pensamos que no pasa nada en mi vida. Sí pasa, nuestra vida se apaga, nuestra vida se aseca, nuestra vida se vuelve incrédula. Pero cuando lo buscamos en oración y pedimos perdón y le buscamos, si me buscara mi pueblo, dice, y si mi pueblo sigue sacar Crónicas 2:14 dice, si se humillara mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y orara y buscara mi rostro. ¿Se imagina? Si se humillara y buscara su rostro, dice, entonces, y se orara y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué bendición. Y Dios puede bendecirnos y ayudarnos si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé quién el Señor ha hablado, pero el Señor ha hablado a alguien en particular, o ha hablado a cada uno de nosotros, y para que podamos decirle al Señor, Padre, perdona, y gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por amarnos tanto. Y ahora sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a este oye. ¿Cuántos temerosos Dios hay? ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? Gloria a Dios. Todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Queremos hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Mientras oramos,